¿Qué opináis de las lesiones en gimnasia y en calistenia de alto nivel? A continuación vais a ver un día en la vida de un gimnasta profesional lesionado, cómo se recupera de esas lesiones, y os lanzo una pregunta muy interesante. Bueno, pues después de 3 días de mi operación de codo aquí en la Fundación Jiménez Díaz, donde me han tratado de maravilla, aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo muy grande a todas las enfermeras que han estado durante todos estos días tratándome de maravilla y no me ha faltado de nada. Y fijaros, yo estoy alucinando porque tan solo hace 3 días que me han operado y fijaros, extensión de codo prácticamente completa, flexión solo hasta aquí, no había llegado hasta aquí en mi vida, y si presiono aún cede más y con una sonrisita. Estoy alucinando, o sea, yo tenía un codo que no se flexionaba más de aquí y no se extendía más de aquí, y en 3 días, y mira que todavía queda recuperación y quedará trabajo con el fisio para acabar de ganar toda la movilidad, estoy de maravilla. Nunca me imaginé que me iba a ir de aquí así. Así que, doctor Fururia, si estás viendo este vídeo, muchas gracias por tu trabajo, y nada, cojo la mochila y seguimos. Voy a hablaros de la alimentación y la suplementación, que es algo muy importante en la carrera de un deportista de alto nivel, no solamente para rendir a un nivel alto en competición y conseguir grandes resultados, sino cuando hay una lesión, porque nos puede ayudar a que el proceso de desinflamación y cicatrización sea mucho más rápido. Como vosotros sabéis, yo siempre he confiado mi alimentación y suplementación en Plantasana a lo largo de toda mi carrera deportiva, y los resultados han sido muy buenos. En este caso, el objetivo principal es que el codo se desinflame lo más rápidamente posible y que todos los tejidos cicatricen lo más rápidamente posible. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir una serie de pautas alimenticias y tomar una serie de suplementos. Pautas alimenticias hay millones, y hay una persona que le puede funcionar y a otras que no. En mi caso voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho en otras operaciones, como fue el caso de mis hombros. Voy a dejar de tomar gluten porque está demostrado que me ayuda a desinflamar mi cuerpo y a bajar esos procesos inflamatorios mucho más rápido. Aparte, no vamos a tomar lácteos, nada de queso, nada de leche, aunque de normal yo no suelo tomar lácteos. Si tomo pues algún yogur o leche es de bebida vegetal o yogur de soja. Vamos a intentar no abusar de las carnes rojas, nos centraremos en comer pollo, pavo, lomo, y en el caso del pescado vamos a intentar evitar sobre todo el salmón, y esas van a ser un poco las pautas que vamos a seguir en estos días hasta que avancemos bastante en el proceso de desinflamación y de cicatrización. Aparte de eso, ¿con qué nos vamos a ayudar? Nos vamos a ayudar con un complejo de vitamina C, nos vamos a ayudar de este otro suplemento, Dermacortin, que el que quiera más información lo puede buscar en Google y seguro que le va a aparecer información mucho más valiosa de la que yo pueda contar aquí. Por otro lado, tendríamos NPD1, otro medicamento que vamos a tomar. Y por último, el último suplemento, Antioximax, es otro de los suplementos que me ha comentado pues, la persona que se encarga de esto en Plantasana, pues para agilizar todo este proceso de desinflamación y de cicatrización. Y dicho esto, pues cogemos el coche y vamos para el CAR de Sant Cugat, porque ahora empieza la sesión de fisioterapia y el ejercicio de hoy. Vamos a ello.
sesión de ejercicio físico de hoy, después de una semana de la operación. Me emociono, así que mejor me voy a ponerme la maquinita con hielo, porque si no, me veo haciendo aquí ya molinos americanos en el suelo. Cuando me refería que me iba a poner hielo, no me refería a la típica bolsita de hielo que te pones en el codo o donde tengas dolor, sino a esta máquina que es la hostia. O sea, tú abres esto, lo llenas de hielos con agua, te lo conectas con el aplique, ya sea de codo, de hombro, de rodilla, depende de donde te estés poniendo el hielo, y con esta pantalla yo puedo regular la presión que va a ejercer en la zona, la temperatura que me va a aplicar y el tiempo, de tal manera que yo pueda estar aquí charlando tranquilamente con vosotros al tiempo que me pongo hielo. Una maravilla de Game Ready, les agradezco que me la hayan cedido durante este proceso de recuperación, y os quiero lanzar una pregunta. ¿Vosotros creéis que en la gimnasia de alto nivel, o en la calistenia de alto nivel, o en el crossfit de alto nivel, me refiero de alto nivel cuando estás luchando por estar entre los mejores del mundo, las lesiones se pueden evitar? ¿Sí o no? ¿O estás abocado a sufrir lesiones y tienes que aceptarlo como parte del juego? En los comentarios, darle un momento al pause, bajar a los comentarios y responder a esa pregunta. ¿Se pueden evitar las lesiones, sí o no? ¿O estamos abocadas a ellas? En la gimnasia, en el crossfit, en la calistenia, de alto nivel hablamos, de luchar por entre los mejores del mundo. Mientras bajáis ahí abajo a dejar los comentarios, no hace falta ni que miréis la pantalla, porque aquí lo único que digo yo son chorradas. Mi opinión os la voy a dejar más adelante, y como ya veis, esto es un no parar, o sea, un tratamiento tras otro, esto no acaba nunca, así que nos vamos con la sesión de osteopatía de hoy. Bueno, pues es el momento del tratamiento de osteopatía, un tratamiento muy importante que llevo tratándome con osteopatía desde los 8 años. Entonces aquí tenemos a Miriam López, que aparte de ser mi hermana, pues me ayuda con mi tratamiento de osteopatía. Y quería preguntarle que os explique a vosotros, en el punto en el que estamos, hace una semana que me han operado del codo, cómo la osteopatía me va a ayudar a mejorar y qué es lo que vamos a hacer en este punto de la recuperación. Bueno, básicamente hoy ha sido la segunda sesión desde que operaron a Rubén. Todos sabéis que ha sido operado del codo derecho, pero sí que es verdad que debido a esa cirugía el resto de su cuerpo se ha descompensado. Entonces, el primer día que le vi ya comprobamos de que su línea media estaba un poquito desplazada y descompensada hacia la derecha, seguramente pues porque ese codo genera unas tensiones que hace que todo se desplace hacia allá. Por lo tanto, el primer objetivo es devolver su línea media para que todo el eje, tanto de la espalda como del resto de sistemas, puedan expresarse en toda su totalidad. A nivel local, en el codo, hay mucha inflamación. Todo el tejido que recubre a esa articulación, tanto del antebrazo como hacia arriba, ¿no? Hacia las inserciones que hay en el hombro y cervicales y demás, está todo muy irritado, muy inflamado. Por tanto, mediante técnicas muy funcionales y muy sutiles, lo que estamos trabajando es todo ese fluido y todo ese tejido conjuntivo para dar espacio y generar que su línea media del brazo también esté funcionando un poquito mejor. Pues con este tratamiento, uno más que sumamos en esta rutina que estáis viendo de cómo es la vida de un gimnasta olímpico lesionado, seguimos sumando horas de recuperación y vamos a por lo que viene ahora. Voy a dar mi opinión sobre las lesiones en gimnasia y en calistenia, que antes os he dejado con la intriga, lo he hecho a propósito para que os quedarais hasta este momento del vídeo. Cuando uno busca un rendimiento alto, cuando busca exprimirse al máximo y alcanzar su máximo nivel y luchar contra los mejores del mundo, van a haber lesiones sí o sí, y más en deportes como la gimnasia o como la calistenia, porque las articulaciones, nuestro cuerpo no está preparado para someterse a ese estrés, 6 horas de entrenamiento diarios. Por mucho que la planificación y la periodización de las cargas sea muy buena, al final, con el paso de los años, tú vas acumulando fatiga y tarde o temprano aparecen las lesiones. O sea que yo creo que prácticamente las lesiones en el deporte profesional, en el deporte de alto nivel, nadie se salva de ellas. Yo creo que es imposible llegar casi al final de tu carrera deportiva sin haber sufrido alguna lesión, y si no has sufrido ninguna seguramente será porque no te has exprimido al 100%. Y esto va a pasar, pero es que no solamente las lesiones aparecen por esta fatiga acumulada en el cuerpo, sino que por otro lado los movimientos que se hacen sobre los aparatos son movimientos muy complejos, de gran dificultad, de gran precisión. Tú puedes caer mal en una salida en una barra, puedes apoyar mal la mano en la paralela, y esto
te puede generar una caída que es la que provoca la lesión. Digamos que por mala suerte sufres la caída y en el acto la lesión. Y esto viene no por una fatiga acumulada ni por una mala planificación, sino que viene por un accidente en el que has tenido una caída y se produce la fractura o la lesión que se haya producido, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de dos tipos de cosas. Primero, que la gimnasia de alto nivel o la calistenia de alto nivel al final acaba destruyendo el cuerpo porque lo sobrecargue con el paso de los años, el cuerpo cada vez está más desgastado y aparecen estas lesiones. Y por otro lado podemos tener una mala caída o un accidente sobre los aparatos practicando alguno de esos movimientos tan complejos, y esto nos puede generar una lesión. Así que para todos aquellos que practiquéis gimnasia de alto nivel o calistenia de alto nivel, que estáis buscando estar entre los mejores del mundo, o CrossFit de alto nivel, vais a sufrir lesiones sí o sí porque le vais a exigir a vuestro cuerpo al máximo. Para aquellos que estáis a un nivel más amateur o más bajo no hay ningún tipo de problema. Lo que sí es importante, que os fiéis de un buen profesional que dosifique bien el entrenamiento, que no os sobrecargue para sufrir esas lesiones ni os mande a hacer movimientos para los cuales todavía no estáis preparados. Si queréis evitar que os pasen todas estas lesiones, siempre podéis entrar a esta lista de reproducción que os dejo el link aquí, entrar y ahí tenéis una serie de vídeos con muchos ejercicios que os van a servir pues para intentar que esas lesiones aparezcan lo más tarde posible, o en el caso de que no seáis deportistas profesionales, pues ni que aparezcan. Así que apretar este enlace que os he dejado aquí arriba y miraros los vídeos. Y con esto damos por finalizado un día en la vida de un gimnasta lesionado. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle like, bajar ahí en los comentarios, dejarme vuestras impresiones si este vídeo de verdad os ha servido de ayuda, si ha sido una auténtica mierda, lo que queráis, bajar ahí abajo, dejadlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.